Este es el Insight Podcast. Mi nombre es Juan David Trujillo y los invito a escuchar el siguiente programa. Capítulo número 45 del Insight Podcast. Mi nombre es Juan David Trujillo, agradeciéndole una vez más a usted por escucharnos o por vernos si lo hace a través de YouTube. Recuerde que este es un podcast de entrevistas musicales y el invitado el día de hoy es Mauricio Leguízamo. Él es miembro fundador de The Black Cat Bone, una legendaria agrupación colombiana que está de regreso a los escenarios. Estará presentando el próximo 3 de junio en el Teatro Libre de Chapinero con motivo del aniversario de su disco debut, de un disco homónimo, que es uno de esos discos con los que yo me obsesioné cuando era niño y que me abrió las puertas del rock and roll y sobre todo del rock and roll nacional. Con Mauricio hablamos sobre esta escena de blues que ellos ayudaron a consolidar, pero también sobre todo lo que hicieron que ayudó a que las bandas de rock colombiano se volvieran un poco más profesionales y que hubiera una nueva oleada de rock nacional. A Mauricio, muchísimas gracias y a ustedes también por estar escuchándola. Recuerde que puede consultar esta y otras noticias en insightsound.co o siguiéndonos en nuestras redes sociales @insightsound. Sin más, acaba la entrevista con Mauricio Leguízamo de Black Cat Bone. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido al Insight Podcast. Pero este debe ser el disco que yo más he escuchado en mi vida en formato físico, sin duda, porque esto llegó, ¿hace cuánto salió el de Black Cat Bone de Black Cat Bone? Pues precisamente estamos cumpliendo 20 años, ¿no? Entonces hace 20 años, 2015, bueno, 2015, final noviembre, pero pues seguimos en ese año de cumpleaños, entonces por eso el evento seguimos, digamos, celebrando esos 20 años en este momento. Bueno, o sea, imagínate, yo tenía 13, 14 años cuando llegó a mi vida este disco y fue como una revolución para mí porque digamos que si yo hago como un repaso de lo que era la escena rockera de esa época, había dos cosas que eran muy raras y era como esta energía bluesera que tenía el disco, que no era común. Y lo segundo era que pues era un disco en inglés, ¿no? Hecho en Colombia. Quiero preguntarte un poco por, si quieres llamarlo las influencias o si quieres llamarlo las decisiones que hicieron parte del lanzamiento de Black Cat Bone como banda en su sonido y de este primer trabajo. Ok, sí, no, pues es influencias muchas, ¿no? O sea, todos veníamos como de ese mundo del rock and roll en general, ¿no? Y todos de hecho crecimos más por el lado del metal, pero yo creo que todos en algún momento también hicimos como esa conexión con, con, con las influencias de la gente que nosotros escuchábamos. Entonces, como, claro, uno oye, qué sé yo, Metallica, y de ahí para atrás puede trazar una línea como muy coherente de Metallica viene de, qué sé yo, está Deep Purple, está Led Zeppelin, después de atrás de eso están los Rolling Stones, están los Beatles, antes de eso está Muddy Waters, y llegamos como a Robert Johnson y ves, ya, es como el blues, digamos, como que es lo que era como un punto en común ahí como de raíz. Entonces todos yo creo que trazamos como ese rollo y tuvimos como ese gusto por esa línea de tiempo en general, como del blues al metal o al rock pesadito y, y, y encontramos ese punto en común, ¿no? Ese factor en común y obviamente cuando empezamos a hacer música todo estaba ahí metido. ¿Y cómo encontrabas la escena en ese momento? Nuevamente, de pronto, un poco ligado a la pregunta que te hacía antes, es un proyecto que para la época sonaba absolutamente distinto a lo que se estaba haciendo al menos en Bogotá. Sí, y ya había como obviamente varias bandas que estaban tocando el tema me acuerdo mucho, era Vértigo y quedar como muy gratamente sorprendido y estaban obviamente tocando temas como rock bien guitarrero, con alta influencia del blues y estos antes obviamente de Black Cat Bone. Y ya después como que empezar a untarnos en una escena que se estaba como gestionando en lugares como Crabs y diferentes bares de la ciudad que tenían ese mismo gusto por el tema del blues y ahí arrancan como esos jams y ahí uno encuentra un montón de músicos y un montón de gente que tiene ese mismo amor por la música que uno hace y ahí empieza a nacer una escena bien interesante, pero evidentemente mucha gente antes que nosotros pues también habían tocado mucho el rollo del blues, ¿no?
Nomás acá, el domingo estuve de cumpleaños un amigo mío acá que se llama Augusto Martelo, que tocó con Crash, con varias bandas, digamos, como esas que fueron de verdad como los primeros que empezaron a hacer el rock and roll en Colombia y ahí también vienen de esa cultura del blues y del rock and roll y todo el tema. Entonces, siempre lo he oído, pero hubo un movimiento en nuestro momento, digamos, cuando surge Black Cat Bone, donde sí hay un pico como de tema blusero fuerte, ¿no? Que yo creo que se puede ver muy reflejado en que, si bien, como tú dices, ya había una escena del blues y ya había gente como jugando con este género, con este ritmo, como quieras llamarlo, creo que sí hay una explotación mediática de bandas como ustedes, no sé, por nombrar así como las que se me vienen a la cabeza de pronto, The Whole Effect, Before Volume, que también cantaba en inglés, aunque no era tan blusero, Seis Peatones también en esa época. Creo que la diferencia de pronto es que ustedes logran de una u otra forma, digamos que volverse muy, entre comillas, mainstream dentro de la escena rockera. ¿Qué creen que les ayudó a hacer esto? ¿Fue que justo se presentó la oportunidad? Recuerdo mucho también que tal vez fueron los años dorados de Shock y de las maratones de Radioactiva, en las También. cuales ustedes casi siempre estaban presentes. Sí, sí, pues fue parte obviamente como de estar empapado de esa escena, digamos como que lo que hizo que saliera Black Cat Bone como al aire fue un concurso que organizó City TV con Radioactiva y el Jarro Café, que se llamaba el Clash of Rockers, y era básicamente un concurso de bandas que el premio era un video musical. Entonces nosotros metimos de una porque, uy, del carajo, nosotros ya estábamos como banda tocando mucho, no sé qué, nos metimos a ese concurso, nos ganamos el concurso y entonces con la sorpresa es como que, oiga chicos, listo, su premio, tienen un video que van a grabar y nosotros miércoles no tenemos, no tenemos nada que, o sea, no tenemos canción nuestra, entonces ahí arranca el afán por el tema composición, todo el tema, es que escribimos, empezamos a escribir canciones y sale esa primera canción que es Here Today, Gone Tomorrow. Como esto fue un concurso, digamos, como de Radioactiva y City TV, entonces empiezan a mover, digamos, esa música en Radioactiva y en City TV y hay como un empujón bien fuerte, empieza a sonar en la emisora, mucha gente está confundida porque piensa que es una banda como de afuera porque Radioactiva la está poniendo harta, pero obviamente era como que esto es, ok, esto es como una banda de la casa y se enteran que nosotros somos de acá, colombianos, y hay una recepción muy, muy chévere en radio y en general como en los medios en ese momento. Entonces, eso también nos dispara obviamente como a seguir escribiendo música y a sacar el primer disco y hacer como, aprovechar digamos como esa ola para con toda salir con la música que queríamos salir. Ahora que mencionas un poco el en vivo de la banda, pues porque supongo que el concurso fue una presentación en vivo. Hay otra cosa que yo le debo de Black Cat Bones, que fue el primer grupo que yo vi en vivo tocando rock and roll. Antes había ido como a Basilos y creo que a Piero. Y recuerdo como que me rompió la cabeza y recuerdo mucho también estar escuchando una de estas maratones de Radioactiva, como esta sensación o esta imagen que se me presentaba a mí a través de la radio, que decían, estos tipos están locos, están tocando la guitarra con botellas, con la lengua, se están quitando la camisa, o sea, como que era mucho vértigo y como este rock and roll, que un poco para esa época estaba medio perdido, porque si me lo preguntas, puedo estar un poco equivocado, pero el rock and roll se estaba volviendo como muy bonito, ¿qué te digo yo? Como muy diva, como que la gente que cantaba era muy pulcra y bella, y ustedes tenían como este espíritu, no porque no fueran bellos, sino porque era mucho más rudo y mucho más sudoroso. Recordemos que en ese momento lo que estaba reinando era el tropipop. Y claro, o sea, una banda como Black Cat Bone, que viene como el rock and roll de todo eso, estamos simplemente pues queriendo botar el rock and roll con las venas y además no es ir en contra, pero es simplemente como que, sí, el statement de esto es música en vivo, esto es lo que amamos hacer. Y una cosa que la banda siempre tuvo muy clara es efectivamente ese elemento en vivo, ¿no? No es una banda de estudio, no es un proyecto que alguien armó y estos chicos, lo que tú decías, como los chicos lindos que están ta, 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 y vamos a mover. No, esto es un tema que nace en tarima, que se curte a punta de tarima y toque y toque y toque y toque en todos los bares habidos y por haber de Bogotá y en todas las tarimas que podemos tocar. Entonces, claro, tocamos muchos bares, tocamos teatros, tocamos vocal parques, todo ese tema. Y era
y era el puro rock and roll de hacerlo, ¿verdad? Con todo el corazón y con las venas y lo que tú decías, claro, noches de locura que con la botella de cerveza tocando el slide, que bueno, todo lo que implica eso, a veces nos pasábamos ya demasiado, pero todo eso fue además una escuela increíble, pues porque es lo que de verdad forma la banda como ese conjunto y lo apretado, digamos, como de una banda, siempre a la larga es como esa banda tocando y tocando y tocando y tocando y tocando y tocando. A mí me gusta trazar también como dentro de esta línea del tiempo que tengo yo el rock nacional. Me gusta ponerlos a ustedes y a como a las bandas de esta época como las bandas antes del último gran boom que hubo del rock nacional. Sí puedo mencionar de pronto, no sé, al Diamante, a los Felas, a Olavil, bueno, acá nos podemos quedar hablando de muchas, pero siento que ustedes le Sí. abrieron la posibilidad a estas bandas de creer que se podía hacer, conseguir público colombiano, hacer una vida teniendo una banda. ¿Te consideras de alguna forma predecesor de esto, maestro espiritual de algunos proyectos o nada, Pues, hicieron su camino y pues ya? Pues mira, es básicamente uno se vuelve como parte de ese engranaje y sabemos que, digamos, sí fue, digamos, como un momento que le abrió como las puertas y la oportunidad a mucha gente, por muchos lados, ¿no? Por el tema, por ejemplo, del boom de la emisora, que muchas bandas se dieron cuenta, oiga, hay bandas colombianas que pueden empezar a sonar muy bien en emisoras, pues, comerciales, ¿no? Porque en ese momento la mayoría de las bandas nacionales solo sonaban como en Radiónica, todo eso, que igual también el apoyo de Radiónica clave y del Putas, pero en el tema como de Radioactiva, pues fue como oiga, sí, esta gente está sonando a la par pues que lo que ponían en Reactiva, que qué sé yo, Guns N' Roses, no sé qué, ta, ta, ta. Y ahí es donde uno dice, ok, una banda colombiana puede entrar en radio comercial y siendo de rock, que el rock en Colombia siempre ha sido algo como pequeño, de nicho, underground, ¿no? Entonces ese underground siempre ha estado y lo que tú mencionas ahorita, o sea, las bandas que ya están más allá del tema, estilo Diamante y todo, pues creo que han sido también obviamente parte de como ese proceso como de ir como avanzando y avanzando y avanzando como en el tema de la escena que nosotros en alguna parte pues contribuimos y pusimos nuestro granito de arena, perdón, y pues chévere, saber que eso fue también parte ahí como importante de todo el rollo. No atribuimos obviamente como el éxito de nadie ni de nada, pero sabemos que fuimos parte como de un movimiento como una oleada de cosas que empiezan a pasar que es bien interesante. Otra cosa que quería preguntarles ahorita que tengo el CD en la mano, era que estamos hablando de este primer gran single con el que hicieron el video. Y este es un disco que tiene 12 canciones, pero que tiene una cosa que me parece muy bonita, y es que maneja muy bien como las emociones durante el disco y cierra con 2 canciones muy, muy bonitas y creo yo que lo que más me gustaba del disco, muy personales. ¿Cómo fue el proceso de escribir estas primeras canciones para Black At Ball? Bueno, eso es bonito porque lo que mencionas es algo que también para nosotros es muy especial, que es que ese disco en particular fue muy dinámico y también, o sea, pasa por muchos momentos diferentes. Es como montarse en una ola, digamos, como que hay momentos suaves, hay momentos melancólicos, hay momentos de mucha euforia, hay momentos de furia, hay momentos de ternura, hay momentos de amor, hay momentos de odio. Y eso para nosotros, en ese momento, pues eso era, sí, eso es como expresar absolutamente todo eso. Y de una forma, ojalá, pues coherente, que cuando uno oye el disco, como que sí, todo tiene como su línea coherente y es un disco que pasa por muchos momentos, ¿no? Entonces, sí, ese proceso de composición precisamente, también volviendo al tema banda, pues es una sumatoria, digamos, como de esas influencias que teníamos entre todos y todo se va como metiendo y colando ahí y empiezan a salir todas esas canciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un Here Today fue como una idea original de Carlos. Entonces nos reunimos un día como en un parque y teniendo ese afán como de sacar como la canción por el video y no sé qué. Entonces ya habíamos tocado como el tema como de, mire, esto es como ideas que tiene y Carlos tenía en esa época una grabadora
de esas multitrack, que es la famosa D16 de Carlos, y ahí grababa muchas ideas y tenía muchas cosas en el tema, y entonces él llegaba, daba play y era como que, uy, esto está buenísimo, está no sé qué, uy, esto me acuerda de tal, esto tal, tal, y empezamos a darle como a construir, digamos, como esas ideas, poniéndole arreglos, letras, lo que sea, ¿no? Entonces allá nace, digamos, como esa primera canción, y ahí en adelante ese fue como un proceso similar para el resto de las canciones. Entonces, por ejemplo, llegaba yo como con una idea como, hey, mira, tengo esta secuencia de acordes, no sé qué, démosle la vuelta por este lado. Carlos llegaba con algo. Entonces, la otra cosa también era como había como esa inyección como a diferentes géneros. Carlos, que venía de Nashville, que también imprimió mucho el tema como el country, que era algo que yo personalmente no había nunca tocado. Yo estaba muy en contacto con el blues, pero el country es otro cuento, es otro rollo, es otro tema. Pero como yo siempre he sido amante de la guitarra y Carlos cogió el country por el lado de la guitarra, pues bajo también, pero ese lado guitarrero es bien interesante. Pues a mí me entró de una como que, wow, esto está buenísimo, y arrancan canciones como el Got My Mojo Working, como Heyday, que tienen ese elemento countryesco, y también, digamos, como que le suman al elemento como rumberito de la banda, que es un parche que es bien chévere, y la gente se gozaba mucho y se goza mucho oyendo esas canciones en ese momento. Y bueno, lo que hablabas, por ejemplo, como de las últimas canciones, por ejemplo, que también cogen por otro lado completamente diferente, estilo La Villa, que es una composición de Carlos, que para mí ha recobrado un sentido completamente diferente, porque yo pues, estoy viviendo en esta región hace 17 años ya. Entonces, pues, yo oigo la canción y yo también de alguna forma me la apropio. O sea, Carlos la escribió y es muy linda, pero yo también la agarro y la vuelvo mía, y entonces al tocarla, digamos, ahorita después de 20 años y después de estar viviendo acá en esta región, para mí también cobra un sentido bien bonito. Y bueno, y We'll Meet Again, que es la que cierra el track, el disco, perdón, que pues que ya es un tema completamente acústico, tranquilo, de esa fraternidad, como el amigo, de que nos vamos a volver a ver, y que en sí es como el concepto de lo que estamos trabajando ahorita, para la reunión de los 20 años, que es tal cual como que nos vamos a volver a ver. Y nos vamos a volver a ver con mucha gente como de ese momento, de esa época, pero ojalá también conociendo y viendo caras nuevas. Y bueno, bien, bien, ha sido, digamos, como un proceso bien bonito, digamos, como retomar estas canciones, precisamente porque ellas mismas nos han enseñado cosas a través de la historia, y nos traen de nuevo a este momento, para seguir dándole como esta música a todo el mundo que nos acompaña en algún momento, y la gente nueva que esté ahí parchándose en este momento. Promesa cumplida, el Will Meet Again, esta vez para esta Exacto. reunión, y yo creo que es bonito empezar a hablar de esta reunión. Yo me imagino que van a haber muchos hijos de amigos que empezaron con ustedes. Sí, es verdad. Es verdad. Mucha gente me ha escrito últimamente como, oiga, pueden ir menores de edad, pueden no sé qué. Yo, sí, claro. Y pues sí, somos familia, y qué bonito, de verdad, ver como a ese parche que uno veía, no sé, hace 20 años, y ahora ya todo el mundo, pues obviamente están familias, cosas, cada uno ha hecho cosas completamente diferentes. Y además del proceso, que también fue muy chévere, de volver como a hablar con gente que se involucró en el momento hace 20 años en el disco, como el diseñador, como el fotógrafo, como todos, y están involucrados también de nuevo, digamos, en esta reunión de los 20 años, que también es una berraquera. Para preguntarte justo sobre esto, la formación que va a tocar en esta reunión, ¿quién es la selección Colombia? Porque por The Black Album pasaron varios músicos. Entonces, Sí, 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 sí. Pues digamos que estamos obviamente como en esa celebración del disco de los 20 años, y es, digamos, como esa alineación, el único cambio, digamos, muy significativo en ese momento es como, no vamos a estar con Gustavo Forero, que es el baterista que grabó el disco. Gustavo está viviendo ya hace un tiempo en Panamá y no, pues no puede venir, y no, bueno, en fin, no se logró, digamos, pero estamos con Andrés Garzón en la batería, que es el que reemplazó a Gustavo después, y que grabó el álbum del Coma, exacto.
Entonces, pero entonces estamos Juan David Bernal, Carlos Reyes y yo, más Andrés Garzón en la batería. Entonces sí es como primera alineación de Black Cat Bone con segundo baterista, o no sé, no quiero decir segundo baterista porque por Black Cat Bone pasaron muchos bateristas, pero sí como el del segundo disco, ¿no? Que ha sido como de hecho, el miembro que más ha durado en la banda después mío, Andresito Garzón. Sí, podríamos entrar a hablar un poco del Coma, que es un disco para mi gusto también muchísimo más metalero que el de Black Cat Bone, Sí, es más pero creo rockero. que es importante que nos enfoquemos para esta entrevista un poco en lo que va a ser la reunión. Esto es 3 de junio, Teatro Libre de Chapinero, ¿cierto? 3 de junio en el Teatro Libre Chapinero, correcto. Hay aún boletas disponibles, imagino Sí yo, hay, y sí. sé también que hay como un meet and greet especial antes, si quieres contarnos un poco de qué se va a tratar esto. Va a haber vendimos, digamos, como una sección que es un VIP. Ese VIP se fue la primera semana que sacamos las boletas a la venta y va a estar muy chévere porque entonces el concierto es básicamente un concierto en el teatro grande para unas 560 personas aproximadamente, donde vamos a tocar el disco de principio a fin. Y va a ser como ese evento grande, ¿no? Después de ese concierto, la gente que compró el VIP, nos vamos a ir al segundo piso del teatro, que hay un bar que se llama el Bar Profano, y ahí vamos a hacer el after show. Y el after show va a ser un jam con nosotros mismos, pero llameando ya como otra cosa, un poquito más chico, pues mucho más pequeño, más calurosito, pero pues va a ser esa experiencia VIP que va a estar bien interesante también. Entonces, pero desafortunadamente, digamos, para la gente que está oyendo ahorita, ya esas boletas se vendieron hace rato, pero estoy seguro que es muy posible que haya más eventicos como este estilo y que tengamos también como este tipo de after shows em, también, ¿no? Claro, porque estaba pensando también que otro de los discos que yo tengo firmado por ustedes es un disco que sacó hace muchos años La Hamburguesería. em, Claro. y Rockin' Burger. otra cosa de la que quería hablar contigo, era esta época del touring de bar que le llamaban, esta época en la que ustedes arrancaban, todo bar que los dejara tocar, se subían y como esta experiencia de tocar en bar que yo siento que hoy por hoy se está perdiendo porque cada vez hay menos espacios donde se permita em, tocar en vivo frente a varias personas. Sí, sí, en ese momento, pues claro, hay un circuito bien interesante dentro de dentro de los bares y lugares y restaurantes que nos apoyaron mucho. Sí está la hamburguesería y con la hamburguesería se grabó ese disco que fue el Rocking Burger, ahí salió un sencillo que se llama Out of Grass, em, que fue muy chévere, lo grabamos con Alejandro Duque en la batería, entonces ahí estábamos Carlos Reyes, Juan David Bernal, estaba yo y estaba el Duquecito ahí en la batería y es un parche porque es como un country que termina siendo un punk algo bien Black Cat Bone. Em, sí, entonces el tema de los bares, pues sí, siempre fue como nuestra casa y nuestra formación, ¿no? Nosotros pasamos por hamburgueserías, por el Arro Café, había un bar que tocamos mucho que se llamaba Lord Gamba, que era en el 82 con 14, Jackass, bueno, un montón de bares como capitalinos que siempre abrían como sus espacios al rock and roll y ahí se formaban con esos espacios. Y pues obviamente no podemos dejar por fuera Krabs, que Krabs fue como el que iluminó, digamos, como los miércoles de blues y ese movimiento del blues en la ciudad que fue muy importante. Yo muy feliz de verlo, invito a todo el mundo que esté escuchando. Creo que si son cercanos a mí, les debo haber hablado de Black Cat Bone más de una vez en la vida y me tiene muy contento tenerlos de vuelta. Así que nos queda como el tiempo para que invites a la gente, si quieres hacerle un pequeño spoiler de qué va a pasar, para que los convenzan de comprar, ya deben ser las últimas boletas, pero ya entramos en la recta final antes de esta reunión. Sí, 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 quedan boletas, pero efectivamente no son tantas, digamos, ya logramos vender como toda la parte que es platea y preferencial, que son las dos secciones como enfrente de la tarima. Sin embargo, el Teatro Libre Chapinero es bien bonito, digamos, no es tan grande, por decirlo así, y las boletas que quedan, que son balcón uno y balcón 2, tienen obviamente como una muy buena vista, como la tarima y un buen sonido, entonces también quedan boletas ahí y pues los invitamos a que de verdad nos acompañen el 3 de junio en el Teatro Libre Chapinero.
Las boletas las consiguen en la página del Teatro Libre, que es teatrolibre.com. Em, y bueno, ahí estamos de firmes con la causa del rock and roll.